Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a nuestro curso especializado Motivación 10, Analista Contable Tributario, paquete SUNAT. Vamos a trabajar el día de hoy las tres últimas sesiones de este curso, determinando el impuesto a la renta anual 2021-2022. Solamente hay cambios en la UIT, no es de gran relevancia, pero hay que tenerlo en cuenta. El formulario virtual puede ser que sea el mismo con algunas actualizaciones nada más de forma o de fondo, pero les va a servir para esta declaración jurada anual 2022. Obviamente yo no puedo hacerlo porque aún no termine el año. Bien, para iniciar con la determinación del impuesto a la renta anual, podría iniciar explicando cuáles son los gastos no deducibles, quizás el impuesto 4 o los más recurrentes. Sin embargo, entiendo que no hay mejor manera de aprender ingresando al lugar de los hechos. Vamos a ingresar al formulario virtual 710, la versión 1.036. Es la que está, es la versión actual. Ponemos los datos del contribuyente. Me disculpen, por favor, estoy con un poco de carraspera. Ingresamos. Declara fácil, formulario virtual 710, renta anual tercera categoría e ITF. Procesando, espere un momento. La SUNAT nunca me ha fallado a mí, no sé por qué dicen que se lajea, que se pone lento. Señor contribuyente, usted se encuentra en el ejercicio vigente 2021. Si desea declarar otro ejercicio, seleccione el que corresponde. Se refiere a 2020-2019, ¿no? Este formulario viene desde el 2019. Así que vamos a ver la parte determinativa. Al último, al final, ya cuando estemos declarando o haciendo la simulación de declaración, vamos a ver recién la parte informativa. Ahora nos corresponde la parte determinativa. Te dice mensaje de alerta, recuerda, la información del resumen de los estados financieros, resumen le dicen, ¿no? Al estado financiero que nosotros conocemos como estado financiero es el resumen porque a ellos les importa el detalle. Deben ser formulados de acuerdo a las normas y principios contables. Los ajustes para determinar la base tributaria deben ser consignados en las casillas de adiciones y deducciones. Ajustes le llaman para calcular la base tributaria, es decir, los gastos que no son aceptados por SUNAT o los ingresos que no son computables en este ejercicio. Bueno, en el ejercicio 2020, por ejemplo, el ejemplo era el subsidio. Al no ser un generador de renta de tercera categoría, no se computaba en ese mes, en ese año, perdón, sino que era una deducción permanente. Estos conceptos vamos a verlos, no se preocupen, aceptamos. Bien, este es el activo, aquí pasivo y patrimonio, esto no me interesa mucho, el estado de resultados me interesa. Señor contribuyente, si cambia los datos previamente registrados en las casillas de estado de resultados, deberá registrar nuevamente los datos ingresados en la casilla. Son detalles nada más. Está constituido por ventas netas, no importa el importe, no importa el monto, descuentos, rebajas y bonificaciones, ventas netas, 10 millones, costo de ventas, dentro de ventas, si nosotros entramos, vamos a entrar luego, ahorita no vamos a entrar, lo que está en verdecito es para entrar, lo que está en celestito se calcula automáticamente, lo que está en blanquito también es para llenar, pero no te pide mucho detalle, simplemente pones el número. Entonces, el costo de ventas, luego tienes el resultado bruto o utilidad bruta. Si es que fuera pérdida, lo arrastraría aquí. Gasto de venta, gasto administrativo, hasta aquí resultado operacional o resultado de operación, utilidad, pérdida de operación, operativos. ¿Correcto? Porque gastos administrativos y ventas son considerados gastos operativos. Resultado operativo. En este caso tenemos 2.800.000. Tenemos 600.000 de gastos financieros. Después de estos gastos financieros viene el resultado antes de participaciones
Resultado antes de participaciones, utilidad o pérdida. La diferencia es que nosotros en nuestro estado de resultados tenemos resultado antes de participaciones e impuestos. ¿Por qué es la diferencia? Porque nosotros para calcular las participaciones y el impuesto a la renta tenemos que utilizar el mismo criterio. No podemos calcular las participaciones con un criterio y el impuesto a la renta con otro criterio. Por eso nosotros tenemos resultado antes de participaciones e impuestos, pero lo podemos simular como si estuviera aquí. Lo podemos simular también. Luego viene aquí las participaciones. La distribución legal de la renta tiene varios conceptos. Uno de ellos es participaciones de los trabajadores. Y luego viene el resultado antes de impuestos. Y de ahí viene el impuesto a la renta. Este impuesto a la renta es el impuesto a la renta corriente. El impuesto a la renta que no tiene activo y pasivo diferido. Es decir, para la SUNAT, después que tú adicionas y deduces conceptos que evidentemente no son aceptados tributariamente, tienes dos conceptos, ¿no? Activos y pasivos diferidos que generan las adiciones temporales y deducciones temporales. Las adiciones temporales generan activos diferidos y las deducciones temporales generan pasivos diferidos. Entonces, ¿qué dice la SUNAT? Mira, esta variación yo te la voy a cobrar, ya sea para más o para menos. Si es para más, adiciones. Si es para menos, deducciones. Normal, yo te lo voy a cobrar. Pero para tu estado de resultado del ejercicio, vas a considerar solamente lo que es impuesto a la renta corriente, es decir, sin considerar las diferencias temporales. Esas diferencias hacen que, por un lado, tengamos el impuesto a la renta corriente neto. Acá debería decir impuesto a la renta corriente neto para evitar confusiones. Y aquí, en el impuesto a la renta, hasta aquí, estos tres espacios o elementos, como quieras llamarlo, es contable. Lo que está aquí tiene que aparecer en tu contabilidad sí o sí. De lo contrario, no te va a cuadrar nada. No te va a cuadrar nada. El impuesto a la renta, esto es una hoja de trabajo. Y mira desde dónde empieza. 2.025.232. 2.025.232. 2.025.232. ¿Correcto? Va desde el resultado antes de impuestos. Pero, tú tienes que hacer tu hoja de trabajo de adiciones y deducciones considerando antes de participaciones e impuestos. ¿Por qué? Porque siempre fue así. No, en realidad, en el 2010 hubo una jurisprudencia donde se establece que el mismo criterio que utilizas para determinar el impuesto a la renta será el mismo que utilices para determinar las participaciones en los trabajadores. Entonces, así lo vamos a trabajar nosotros, para tener menos inconvenientes de que no nos cuadre. Luego vas a poner las adiciones, que son los gastos que la SUNAT no acepta o pone límites, y las deducciones, que son algunos beneficios tributarios o lo que anteriormente fue una adición temporal. Luego tienes la renta neta del ejercicio, tributario, ¿correcto? Tributario. Ya no estamos en contable, esto es tributario, renta neta del ejercicio tributario, sino que aquí no te van a poner a cada rato tributario, del otro lado contable, eso te lo estoy diciendo yo. Pero tú tienes que tener en cuenta, esto es una hoja de trabajo tributaria. Ninguno de estos conceptos, ninguno de estos números tienen que ser iguales a los de tu contabilidad, porque esto es una hoja de cálculo, hoja de trabajo. Lo que está aquí en estados financieros, eso sí debe estar en tu contabilidad sí o sí, ¿correcto? Sí o sí. Después de esto,
viene pérdidas compensables, el arrastre de pérdidas netas compensables, artículo, si no me equivoco, 55 de la ley del impuesto a la renta, inciso A, claro, sistema A, sistema B, ya vamos a ver qué nos corresponde. Luego de eso, tienes la renta neta imponible. La renta neta imponible. La renta neta imponible se conceptualiza como el importe positivo, no sé por qué le ponen positivo, pero bueno, el importe positivo al cual se le aplica la tasa del impuesto a la renta. Entonces, a este importe se le aplica el total de impuesto a la renta, a lo que nosotros llamamos o conocemos como impuesto a la renta resultante. ¿Por qué resultante? Porque resulta por pagar al fisco. Esto es lo que yo tengo por pagar al fisco. No me importa el impuesto a la renta que aparece en mis estados financieros. No me importa. Me importa esto porque yo voy a pagarle esto al fisco. Yo trabajo en base a esto. Bien, luego se genera el coeficiente que luego se utiliza para los pagos a cuenta del impuesto a la renta. Ya ese es otro tema. Luego vienen los créditos contra el impuesto a la renta. Créditos sin devolución, bueno. Los más conocidos aquí son los pagos a cuenta mensuales, incluido el ITAN. El subtotal tienes lo que tienes por pagar menos los pagos a cuenta que has realizado, incluido ITAN, en todo el ejercicio, tienes por pagar 235.983. Por último, llegas a la determinación de la deuda, donde te piden pagar. Pues no, acá le pones 0 y hacemos la simulación de declaración. Queda claro entonces cómo es la distribución de este estado de resultados. Desde aquí se jala. Para la segunda presentación voy a jalar de allí, porque para el total, para la presentación general, yo tengo que jalar desde aquí, porque también debo calcular mi impuesto, las participaciones en base también a las adiciones y deducciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a empezar por aquí. Tenemos el caso práctico. Tenemos un estado de resultados del 1 de enero. Vamos a cambiarle aquí al 31 de diciembre de 2021 ya. Tenemos nuestras ventas netas, nuestro costo de ventas, utilidad bruta, gastos administrativos, gastos financieros, resultados antes de participaciones. Lo voy a poner así. Lo voy a igualar. Como el estado de resultados de la SUNAT. Resultados antes de participación. Luego vienen las participaciones de los trabajadores y le voy a aumentar aquí. Resultado antes de impuestos. Bien, excelente, continuemos. Luego aquí tenemos el impuesto a la renta, que en el resultado, en la SUNAT, en el estado de resultados de la SUNAT, dice solamente impuesto a la renta. Yo le agrego corriente neto, ya ustedes van a ver por qué le agrego corriente neto. Es importante diferenciar del total impuesto a la renta, que en la SUNAT no dice resultante. Yo le pongo resultante porque es lo que resulta por pagar al fisco, y el corriente neto es el que afecta al resultado del ejercicio, ¿correcto? Tenemos los importes. Estos importes pueden borrarse porque vamos a trabajar desde un comienzo. Aquí tenemos la determinación del impuesto a la renta anual 2021. Jalamos desde 2.200.000. Mira, desde aquí, resultado antes de adiciones y deducciones. Y vienen los conceptos de adiciones permanentes y vienen los conceptos de adiciones temporales, vienen los conceptos de deducciones temporales y deducciones permanentes. Que no lo tengo aquí, no tengo un caso práctico de deducciones permanentes. Sin embargo, se va a explicar, ¿no? Se va a explicar. Lo puedo poner, pero el cálculo demora mucho. Y luego vienen las fórmulas que vamos a ir poniendo nosotros juntos para no perdernos. Todo lo vamos a hacer juntos.
Cuando viste ahí la observación en el formulario virtual 710, decía, ¿no? Importante recordar que para hallar la base tributaria debes realizar las adiciones y deducciones, ¿no? A esto es lo que le llaman base tributaria. La base tributaria es aquel importe al cual se le va a aplicar el impuesto a la renta, la base tributaria. Puede ser esta, en este caso sería renta neta imponible, la base tributaria, al cual yo le voy a aplicar el impuesto a la renta, la tasa del impuesto a la renta. Entonces, esto, aquí, a esto se le denomina base contable. ¿Por qué? Porque en una situación ideal, en una situación extraordinaria, nosotros deberíamos calcular directamente de aquí. Aquí la participación, luego antes de impuestos, luego el impuesto a la renta, y esto sería lo que tendríamos por pagarle al fisco. Sin embargo, esa situación extraordinaria, perfecta, no sucede, no sucede. No sucede en ninguna empresa, a menos que sea una empresa pequeña que no tiene trabajadores, ¿no? Porque si no tienes trabajadores, si no tienes trabajadores, no tienes por qué eh, tener algún gasto adicional. Simplemente porque el concepto adicionable más recurrente es el del registro de vacaciones o el devengue de vacaciones. El devengue de vacaciones, ¿no? Yo tengo un personal en planilla, sus vacaciones, para mí van a ser una adición temporal, porque es un gasto que yo estoy reconociendo en su ejercicio, un gasto que yo estoy reconociendo en su ejercicio, pero que no puedo deducirlo tributariamente. ¿Por qué? Porque el inciso B del artículo 37 de la ley del impuesto a la renta me indica que todo gasto de renta de segunda, cuarta o quinta categoría, costo o gasto, tiene que ser pagado para yo poder deducirlo tributariamente. Lo mismo pasa si fuera una gratificación de diciembre que no le he podido pagar hasta abril, mayo del siguiente año que venció la declaración. Entonces, no puedo deducir ese honorario, perdón, esa gratificación. Si es un honorario que no he pagado, tampoco, ¿correcto? Entonces, hay que tener en cuenta estos pequeños detalles. Por eso es que jamás será esto igual a esto. Por eso se le llama esto base contable y después de las adiciones y deducciones, sistema de arrastre de pérdidas, cálculo de participaciones, tenemos nuestra base tributaria o renta neta imponible. Bien, entonces vamos al caso práctico. Ahí está. La empresa X, Capra Peruzá, que es indistinto que empresa, inició operaciones el 2 de enero del 2019. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción. Es importante saberlo para aplicar las participaciones, para aplicar el impuesto a la renta, ¿ok? Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta, está en el 2020, ¿no? A ver, vamos a paquete SUNAT, caso práctico. Vamos a eliminarlo y vamos a abrir el Word. Voy a eliminar también este icono que es muy antiguo. A ver, un segundito, por favor. Para efectos de la declaración jurada, a ver, vamos a ver, inicia operaciones el 1 de enero del 2020, ¿ya? 2020. Aquí le ponemos amarillito, perfecto. Se dedica a la compra, ya, impuesto a la renta de 2021. Presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. Por el giro de su negocio y por la cantidad de trabajadores, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total de 8%, actividades de comercio y restaurantes. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Qué nos dice? Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2020 por el importe de 300.000. Aquí podemos cambiarle los importes. Podemos jugar. ¿Te parece? Le voy a poner 1,5 millones.
Mm, no, el impuesto es 2 millones, ¿no? 2 millones. 2 millones, ¿de acuerdo? Sistema de arrastre de pérdidas B. Pagó el 50. Ah, mil disculpas, chicos, por favor, mil disculpas. No soy yo, no soy yo. Pagó el 85, vamos a ponerlo. Otro importe, para que salgan números diferentes, de las participaciones correspondientes. Su fecha de vencimiento fue, digamos, el 30 de marzo del 2022. Se declaró y se pagó. El coeficiente se aplica siempre en marzo. El saldo a favor se aplica en el periodo que se ha declarado el año. En este caso le voy a poner un paréntesis más, marzo. Pero el coeficiente siempre se aplica en marzo. Siempre se aplica. Así tú declares en marzo o en abril. Profe, si yo declaro en enero, en marzo. En marzo. El coeficiente se aplica en marzo. Eh, el periodo se ha declarado, el anual, el coeficiente siempre se aplica en marzo y el saldo a favor se aplica, el saldo a favor sí lo puedes aplicar a partir de enero, si es que lo has declarado en enero. Bien, es decir, el 15 de enero, así, ¿no? Lo aplicas en febrero que declaras el periodo de enero. Bien, lo hemos puesto igual, 30 de marzo, listo. Vamos a borrar esto para ponerlo más guapiqui, más guapiqui. La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo 2021. Bien, el inciso, vamos a ver la ley del impuesto a la renta, o más específico, artículo 37 de la ley del impuesto a la renta SUNAT. Acá en otro Google ponemos artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, también sunat.gov.p. Aquí, primero la ley. La ley es la parte general, la parte de lo que te dice sobre el gasto. El reglamento son las especificaciones, son los parámetros, límites. Entre los dos conforman la ley, entre los dos sirven para la ley. Una ley jurídicamente no puede ser atendida por los contribuyentes o por cualquier parte del aparato del territorio nacional si es que no tiene su propio reglamento. Si yo, un ejecutivo de repente, el Poder Ejecutivo lanza una ley hoy 3 de agosto y su reglamento lo lanza el 1 de enero del 2023, la ley surge efecto a partir de la fecha en que se emitió el reglamento, ¿correcto? Enero 2023. Podemos cambiarle importes también si ustedes desean. El importe de 90.000 vamos a poner, ¿ya? 90.000 por 3 ventas realizadas, es decir, 30.000, 30.000, 30.000, digamos. Artículo 37, inciso I de la ley del impuesto a la renta. Entonces busco el inciso I. Antes de ir al inciso I, me parece menester explicar esta partecita. A fin de establecer la renta neta de tercera categoría, esta renta neta de tercera categoría se refiere a esta partecita, renta neta de tercera categoría, la cual me importa para que me pagues el impuesto a la renta. Recuerda que esto es tributario. Entonces a la SUNAT poco le importa que tú hagas tus estados financieros en base a NIF, en base a NIC, en base a SIC, a CINIF, en base a principios, a lo que fuera. No le importa. Le importa que la renta neta imponible o renta neta de tercera categoría sea la correcta para que tú le puedas pagar el impuesto a la renta resultante correspondiente, ni más ni menos. Entonces, a fin de establecer esta renta neta del impuesto a la renta anual de la hoja de trabajo de determinación del impuesto a la renta, se deducirá, se deducirá, se deducirá, se deducirá de la renta bruta, esto es renta bruta,
Esto es renta bruta. Para la SUNAT esto es renta bruta, recuerda, es ganancia. Ganancia. Para la SUNAT renta es ganancia. Impuesto a las ganancias igual a renta a impuesto a la renta. Impuesto a la renta es porque es del país tributario. Impuesto a las ganancias es porque es internacional. ¿Qué voy a deducir? Los gastos necesarios para producirla. Ah, ya. Voy a deducir los gastos. Gastos, deducción. Esto es deducción. Los gastos necesarios para producirla. ¿Para producir qué? Esto es gastos para producir ganancia o renta. Bien. También es deducción para la SUNAT, gastos para producir renta. ¿Correcto? ¿Qué más dice? Y mantener su fuente. Ah, mantener. ¿Cómo mantengo el negocio? Gastos para mantener. ¿Para mantener qué? La renta. También es deducción. También es deducción. El apalancamiento financiero también es un gasto para mantener la renta. Así como los vinculados con la generación en ganancias de capital. Bueno, si yo hubiera invertido en generar intereses, ingresos, otros ingresos también son deducibles. En tanto, todo esto es deducible, todo esto es deducible, en tanto la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley. No esté expresamente prohibida por esta ley. Lo que implica el principio del derecho que nosotros podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíba. Podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíba. Por eso la deducción tiene que estar expresamente prohibida en esta ley. Es por eso que las personas empezaron, los contribuyentes, los colegas, empezaron a dudar sobre las multas cuando se empezó a presentar libros electrónicos, decían, ¿no? Hay un vacío legal porque la ley hablaba de libros físicos, entonces no tengo multa si no presento los libros electrónicos. Claro, porque tiene que ser explícita la ley. Entonces salieron informes, resoluciones, donde se establece que la obligatoriedad del libro físico se entiende que también pasa a los libros virtuales. Entonces tiene que haber leyes. Por eso ahora, recién, después de no sé cuántos años, creo que 20 años vienen los influencers ganando dinero en Facebook, YouTube, etcétera, recién legislan, ¿no? Recién legislan. Entonces, hay un vacío. También están sobre las criptomonedas, sobre los inversores en bolsa de valores, todo eso la ley todavía hoy está en pañales, está legislando recién. Y eso viene pues ya de hace 15 años, 20 años, ¿no? Al Perú recién está llegando con fuerza hace unos 10 años, pero igual son 10 años de atraso. Pero tiene que estar expresamente en la ley, ¿correcto? En consecuencia, dice, en consecuencia son deducibles. Es decir, desde la A hasta la Z son deducibles, pero te van a poner parámetros. Los intereses, el EBITDA tributario, el EBITDA financiero para ciertas empresas. Y ahí me voy yo directamente al inciso I, que es lo que nos compete el día de hoy. El inciso I nos dice lo siguiente. Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, es decir, provisiones y castigos. La provisión es cuando tú registras, ¿no? Aquí está mal llamada la provisión, ¿no? Porque la provisión, de acuerdo a las NIF, tiene otro concepto. Ahora, aquí quizás tiene otro concepto para la SUNAT. Pero bueno, la provisión es cuando registras el gasto versus una 19. Estoy provisionando el deterioro de una cuenta incobrable, el deterioro de una cuenta por cobrar. ¿Por qué? Porque se está convirtiendo en incobrable. ¿Por qué se convierte en incobrable? Porque la capacidad del cliente ha mermado, ha disminuido, ha mellado. Y yo estoy casi seguro, tengo la certeza casi de que ya no me va a pagar.
Entonces, contablemente ya no lo quiero presentar en mis estados financieros como una cuenta por cobrar, porque recuerda que esta cuenta por cobrar se presenta en un activo corriente. Es lo más cercano a la liquidez. Esta cuenta por cobrar, el estado financiero, a ver, aquí, el estado financiero, el activo, mira, tiene la 10, la 11 y la 12. En orden lo han puesto ya. Todas las cuentas están en orden. Esto ya está como para que lo pueda hacer cualquiera. No necesariamente tiene que ser contador. No, no, es imposible. Si alguien no es contador, es imposible que haga esta información. Pero mira, lo que te quería enseñar es que está en orden. Cuenta 10, cuenta 11, cuenta 12, cuenta 13, cuenta 14, cuenta 16, 17, 18, 19 y 20. Y después así todo en orden. Esta cuenta por cobrar comercial tercero, si yo sigo mostrando 300.000, quiere decir que estos 300.000 pronto se van a hacer efectivo. Pronto se van a hacer efectivo. Entonces yo ya no quiero presentarlo porque en realidad ya no me va a pagar. Estoy enviando una información incorrecta. No a la SUNAT, no a la SUNAT, sino a los accionistas. A los accionistas. Entonces, por eso realizo la provisión. Ahora, la provisión es correcta. La provisión contablemente te dice, si tienes cierta certeza, es decir, un porcentaje alto de certeza de que el cliente ya no te va a pagar, provisiona y castiga. El castigo es eliminar la cuenta por cobrar con una cuenta 19. Se elimina completamente. Oye, ¿y qué pasa si me pagan? Ah, ya será un ingreso extraordinario, porque ya se cerró el ciclo de la facturación, de la cobranza, etcétera. Si te pagan, es un ingreso extraordinario, ¿correcto? Entonces, eh, yo provisiono, yo castigo la deuda. ¿Contablemente está bien? Contablemente está bien. Pero tributariamente, ¿me lo van a aceptar? Aquí te va a decir, pues, ¿no? Siempre que se determinen las cuentas a que corresponden, a las que corresponden. Ah, ya, te ponen el primer parámetro, el primer requisito. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, si yo tengo, digamos, exagerando, 15.000 facturas, por ejemplo, las empresas financieras han mandado un montón de sus carteras a castigos, a castigos. Entonces, eh, ¿qué sucede? Ellos no pueden mandar, si tuvieran, por ejemplo, 15 millones de cuentas incobrables, no pueden poner una 68 contra una 19, 15 millones. No, ¿por qué? Porque no sería aceptado tributariamente. No sería aceptado tributariamente. Quedante, y tiene que hacerlo cuenta por cuenta. Eso es lo que te dice la ley. Hazlo cuenta por cuenta. Tienes que hacerlo cuenta por cuenta. Porque te está diciendo que este gasto es deducible, correcto. Los castigos y las provisiones, siempre y cuando se determinen las cuentas a las que corresponden. Si hay una deuda de 100 soles, 68,19 con 100 soles. No quiero decir que hagas muchos asientos. En un solo asiento puedes identificarlo todo. Ya el sistema ayuda, ¿no?, a hacer este tipo de asientos, no lo hace manualmente. Ese es el primer requisito que tenemos aquí. Aquí en el impuesto a la renta anual. Primer requisito. Que la provisión de cuentas incobrables esté en la 12 o en la 19, pero señalando el RUC, señalando la factura, señalando la boleta, señalando el préstamo, señalando lo cual está siendo incobrable. ¿Qué es lo que está siendo incobrable? No solamente puede ser incobrable una factura, también puede ser incobrable un préstamo al personal, un préstamo a terceros. Entonces tiene que identificar el contrato, el número del contrato, tiene que estar bien identificado. Es el primer requisito que te pide la SUNAT. Seguimos. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas. Si tienes una deuda con una empresa vinculada, no vas a poder reducir el gasto. No se puede, está prohibido por ley. Las deudas afianzadas por el sistema financiero, si has puesto algún aval o algo parecido, tampoco, porque se van a cobrar. Se entiende que se van a cobrar de eso.
Las deudas que hayan sido objeto de renovación o prórroga expresa. Digamos que, digamos que te han... bueno, esto es cuando sigues vendiéndole a una empresa que ya te ha hecho perro muerto, digamos, en palabras coloquiales, ¿no? Te debe 50.000 de una factura, pero hablaste con el cliente y dices, ¿sabes qué? Ese negocio me fue mal, no te lo puedo pagar, pero sigo trabajando contigo. Ya, tú sigues trabajando con él, hay una prórroga, hay una renovación de vínculo comercial, por lo tanto, esos 50.000 tú podrás sacarlo de tu contabilidad, cargando tu 6.8, abonando tu 19, pero no vas a poder deducirlo tributariamente. De tu contabilidad lo vas a sacar, evidentemente, pero no vas a poder deducirlo tributariamente. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ahora vamos al reglamento. Al reglamento. A ver, ¿dónde estamos? Inciso F del artículo 21. Busco aquí, 21. Listo. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37, el que acabamos de leer, el carácter, buenas noches, Lisette Torres, bienvenida. Para efectuar la provisión, el carácter de deuda, ok. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso I del artículo 37 de la ley, lo que acabamos de leer, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Son reglas, no olvidemos, son reglas. Reglas, ¿no? Más adelante vamos a ver la movilidad. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, existe el reglamento de comprobantes de pago. Existen especificaciones muy detalladas de las reglas o requisitos mínimos aceptados para un comprobante de pago. Es decir, si un comprobante de pago no detalla el servicio específico, no sirve como gasto deducible. Servicios generales podría ser, depende del fiscalizador. El reglamento de comprobantes de pago establece que debe identificar el servicio. También establece que debe identificar la cantidad y descripción del bien que estás comprando. Si no está descrito de acuerdo al reglamento de comprobantes de pago, ese documento no es deducible. Cuando no es deducible, tampoco está correcto utilizar el crédito fiscal. Pero tú no te das cuenta recién, te vas a dar cuenta recién en la fiscalización. Como te fiscalizan renta, lo desconocen, es cierto, pero el IGB tampoco se debería tomar. Nosotros vamos a enfocar en la renta, no nos podemos enfocar en el IGB. Pero son reglas, ¿no? Son requisitos mínimos de comprobante de pago. Si te dan 10 requisitos mínimos, mira, te estoy diciendo mínimos, es como decir, oye, te voy a vender una casaca. ¿Cuánto está? 80 soles. ¿Y cuánto mínimo? Ya, mínimo 50. Ok. ¿Tú le puedes pagar 49? No, porque te dice mínimo 50. Mínimo. Es lo mismo. Si te dan 10 requisitos mínimos para comprobantes de pago, tú debes de cumplir los 10. Si cumples 9, ya estás en falta. Ya incumples la regla. Al incumplir la regla, estás en infracción. Algunos contribuyentes, colegas, dicen, pero es solo uno, se puede luchar. Es cierto que se puede luchar. Puedes pelearte con la SUNAT, puedes reclamar, apelar, ir al TF, pero lo cierto es que estás en desventaja, porque no estás cumpliendo un requisito mínimo. Entonces, lo mejor es estar bien preparado para la SUNAT. Entonces, si te dice cumple las reglas, simplemente es algo sencillo que nos enseñaron desde chiquito. Cumple las reglas, nada más, cumple las reglas. ¿Bien? ¿Cuáles son las reglas? El carácter de deuda incobrable o no, deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. Ojo, entonces, yo voy a verificar y en ese momento, voy a realizar la provisión contable. Acá hay una palabrita que es interpretativa, ¿eh? Momento. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento que se efectúa la provisión contable. Yo entiendo, si me pongo literalmente, ¿dónde están las reglas?
Aquí. Segundo requisito, determino el carácter de cuenta incobrable el 15 de octubre del 2020. Tu asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2021. Si yo pongo literalmente, el momento es el momento, ¿no? Yo entiendo, oye, ahora mismo, 8:23, determiné que esa cuenta es incobrable. Entonces, en este momento, ahorita, 8:23, debo efectuar la provisión contable. ¿Será un buen análisis, una buena interpretación? No, no sé, no es una buena interpretación porque no se refiere al momento exacto, se refiere al periodo, se refiere al periodo. Incluso yo me atrevería a decir que se refiere al ejercicio, pero no podemos darle espacio a la SUNAT. Entonces, por lo menos respetemos el periodo. Si te diste cuenta un 15 de octubre, pues puedes realizar el asiento un 25 de octubre. Ahora, si te diste cuenta un 1 de enero y lo realizas el asiento 31 de diciembre, puede servirte porque incluso la provisión o el gasto se acepta de manera anual. A la SUNAT no le importan mucho los periodos. Para los periodos es IGB y pago cuenta del impuesto a la renta. Al final del ejercicio es anual, anual, anual. Podría pasar, pero le estás dando espacio. Me dejo entender, le das espacio a que se coja de algo, porque esto es interpretativo, ¿correcto? Es interpretativo. El momento es interpretativo. Evidentemente no se refiere al momento exacto, evidentemente, pero sí quizás al periodo o al ejercicio. Entonces habría que quitarle espacio a la SUNAT para que pueda fiscalizarte y desconocerte una provisión por deuda incobrable. ¿Correcto? Dos, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A. Tú lees todo A y te dice O, y al último I, B. Requiero A y requiero B, pero dentro de A hay varias opciones. Eso es lo que vamos a analizar. Se requiere, se necesita, es necesario, entonces tienes que hacerlo. 2. Se requiere A. Que la deuda se encuentre vencida. Si fue a 30, 60, 90 días, que ya esté vencida. Y junto con esta deuda vencida, se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. ¿Mediante qué voy a demostrar estas dificultades financieras? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios. ¿Correcto? Esa es mi primera opción del inciso o del numeral A. Yo tengo ahí el numeral 2. Para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere, literal A, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de la incobrabilidad. ¿Y cómo yo demuestro esta existencia de dificultades financieras? La ley podría dejarlo allí. Sin embargo, te dice cómo demostrarlo. Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos. Sigue adelante. ¿Correcto? O por otros medios. Cuando dice por otros, ya te da la carta abierta a utilizar cualquier tipo de medios, ¿no? Yo recomendaría Equifax, Sentinel, la misma SBS, créditos concedidos, es decir, tus cuentas por cobrar, cuánto se ha tardado, de repente ya viene con un desfase en declive, ¿no? Digamos, obviando el tema de salud que hemos vivido, imagínate que es una situación normal, 2020, te pagaba pasando 10 días, 2021 pasando 15, 20 días, 2022, o bueno, estamos haciendo el 2021, ¿no? 2019 pasando 15 días, 2020 30 días, 2021 45 días, es un análisis periódico de los créditos que tú has concedido. A eso le sumas
un reporte de Equifax, de Sentinel, de la SBS, de repente tiene una condición de ámbar, dudoso. Entonces ya puedes demostrar la existencia de, no te dice que la persona esté en bancarrota, sino que está en dificultades financieras, lo que hace muy previsible el riesgo de incobrabilidad. Por lo tanto, ese es un requisito. Oye, yo no tengo este análisis periódico, yo no tengo, no quiero pagar Equifax, no quiero SBS, no quiero nada de eso. Ah, ya. El mismo literal A te da otra opción. ¿Cuál es la otra opción? Recuerda, o es excluyente, divergente, o uno u otro. Excluyente. Si no es el primero, entonces el segundo, o el tercero, o el cuarto, o el quinto que tenemos aquí. ¿Correcto? O excluye. Se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Tenemos una característica en común aquí. La deuda tiene que estar vencida. Si es al contado, mucho mejor. Vence el mismo día de la emisión. Si es al crédito, vence después que haya pasado los días de crédito. Demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro. Venció el 15 de abril del 2021. Empiezo a cobrar llamadas, correos, mensajes. No sé si alguno de ustedes habrá estado en algún momento, yo sí, en algún momento en dificultades financieras, que te llegan mensajes, correos, llaman a tu casa, llaman a tu celular, números desconocidos, spam, de todos lados para cobrarte, ¿no? ¿Eso qué están haciendo? Están demostrando la morosidad del deudor, porque hay evidencia de gestiones de cobro. Ahora, tú eres empresa, no eres una empresa financiera, no tienes un call center que te pueda ayudar a ese trabajo. Entonces, también hay mails, WhatsApp, eh, eh, mensajes, llamadas, cartas, no sé, eso ya está muy, muy descontinuado. Si deseas, puedes enviar una carta. Pero bueno, con esas fotos, con esas impresiones del mail, del WhatsApp, tienes que imprimirlo, ojo, no es solamente que vas a llevar tu celular, ¿no? Tienes que demostrarlo, archivarlo, todo, documentarlo, correcto. Hoy en día de repente no es necesario imprimirlo, pero sí archivarlo de manera digital. Le tomas un screen, le tomas un pantallazo, etc. Con eso puedes efectuar la provisión de deudas incobrables. Ya, no puedo hacer eso. O sea, es que no quiero, no se me antoja, no quiero. Entonces te da otra opción. O el protesto de documentos. Protesto de documentos. Que lo lleves al banco, ¿no? Al banco y que el banco haga las gestiones de cobro. El banco realiza las gestiones de cobro. A veces consigue el cometido, otras veces no, pero tú ya lo enviaste al protesto de documentos. Tampoco quiero hacer eso. Tampoco. Entonces te da la cuarta opción. O el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. No te dice que finalice el procedimiento, te dice el inicio. Es decir, que vayas al Poder Judicial y demandes a la persona, no por la deuda, sino porque se comprometió, porque falló un contrato. Entonces lo que hace el Poder Judicial es una carta notarial, una carta de deserraje para tus bienes, son cosas que no pasan normalmente, pero es una acción como para poder provisionar y que, para efectuar la provisión de deudas incobrables y que sea aceptado tributariamente. ¿Listo? Y por último, o que hayan transcurrido más de 12 meses de la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha. Haya más de 12 meses, ojo, más de 12 meses, no son 12 meses, son más de 12 meses después de la fecha de vencimiento. Esto es más fácil para los contribuyentes, por eso esperan eso, esperan esa opción. ¿Sabes qué? Yo me evito de problemas, no demuestro incobrabilidad, no, obviamente la voy a cobrar, pero no voy a archivarlo, me evito de problemas que pasen los 12 meses y yo elijo eso.
No es porque sea necesariamente o no es que sea necesario que transcurran estos 12 meses para que la SUNAT acepte la provisión por deudas incobrables, pero para el contribuyente se le hace mucho más fácil en vez de estar archivando legajos y legajos y legajos de documentación. Hablo de las empresas en general, exceptuando las empresas financieras que sí hacen el trabajo diferente. Ellos sí demuestran morosidad mediante procedimiento judicial, mediante récord crediticios, etcétera, ¿no? Todo esto. Bien, entonces, de estos 5, tú vas a elegir uno. Tú vas a elegir uno. ¿Cuál será? El tercer requisito es las 5. Los 5. Vencido y que tengas un reporte financiero del cliente. Equifax, por ejemplo. Demostrar la morosidad con documentos, mail, WhatsApp, mensajes, el protesto de la deuda, enviarlo al banco, cobranza judicial, poder judicial, y 12 meses después de la fecha de vencimiento. Cualesquiera que tú elijas, puede ser una o los 5, pero con una basta, porque te dice o, o. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como último requisito, te dice que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada. Que la provisión, el registro de la provisión figure al cierre del ejercicio en el libro de inventarios y balances. Aquí está. Que figure en el libro de inventarios y balances de forma detallada. Bueno, entonces, estos 4 requisitos yo necesito para que mi gasto sea aceptado. Aquí en el enunciado no me dice que haya hecho alguno de estas cosas. Simplemente la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa o como provisión de cuentas incobrables. Incobrables. El importe de 90.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo de 2021. Todavía no ha pasado los 12 meses, porque recuerda que estamos cerrando a diciembre de 2021. Faltan más de 4 o 5 meses por allí. Pero no me dice que ha realizado gestiones de cobro, no me dice nada. Entonces yo debo considerar si estos 90.000 soles, hemos cambiado los datos, es una adición temporal permanente o deducción temporal permanente. Para eso te voy a explicar de manera clara y sencilla qué es una adición. Aspectos generales de la declaración jurada anual. Definición de términos. Adiciones. Adiciones de manera sencilla, de manera práctica, es o son gastos contabilizados. Deben estar contabilizados, deben estar en tu contabilidad, que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. ¿Me pueden dar algunos ejemplos, por favor? Multas, excelente. Estos gastos contabilizados, la SUNAT no acepta en el ejercicio, ¿correcto? Las multas e intereses están estipulados en el inciso C del artículo 44 de la ley del impuesto a la renta, que vamos a ver luego. Es una adición permanente. ¿Por qué? Porque el concepto de adición permanente son gastos contabilizados que la SUNAT no aceptará jamás. Está expreso por ley, no lo va a aceptar jamás, ni en el 2021, ni en el 2022, ni en el 2023, ni en ningún ejercicio, ¿de acuerdo? Otro ejemplo de adición, por favor, vamos, otro ejemplo de adición, vamos, el que se les venga a la mente, vamos. Un ejemplo de adición temporal, podría ser, ¿qué es una adición temporal? Primero, son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Ya, no me va a aceptar en el ejercicio, porque recuerda el concepto general. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio, pero puede aceptar en ejercicios posteriores. Puede aceptarlo. Gastos reparados.
Gastos reparables es un concepto general. Gastos reparables es un concepto general. ¿Cuándo se utiliza la palabra reparable? ¿No? Por ejemplo, se utiliza cuando hay una fiscalización. Yo estoy convencido de que en el argot contable, financiero, tributario, eh, la contadora, el contador te puede decir, oye, ese gasto es no deducible, oye, ese gasto repáralo, regístralo como gasto reparable. En realidad se entiende, pero no está bien dicho. El reparo tributario lo utiliza la fiscalización, el fisco. Cuando tú has determinado un impuesto a la renta, digamos de 200.000, y llega la fiscalización y te encuentra gastos que no debiste considerar, no debiste contemplar, te dice, repárame el impuesto a la renta, repárame. Esos gastos son reparables. ¿Por quién? Por la SUNAT. La SUNAT me está reparando esos gastos para que yo pueda pagar en base a ellos. ¿Correcto? Ese es el término general de gastos reparables. Se utiliza mucho cuando la SUNAT fiscaliza, pero también escucho mucho que se utiliza, oye, repárame eso, repárame el otro. Ya revisé la movilidad, ya, repáralo. Entonces, se entiende, mientras se entienda, está bien, pero el concepto no es tanto así. Una adición temporal son gastos contabilizados que la SUNAT puede aceptar, no acepta en el ejercicio, pero puede aceptar en ejercicios posteriores. Como por ejemplo, las vacaciones que les comenté. Las vacaciones que les comenté. Las vacaciones las registro, ¿no? Contrato un personal ahora en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, se devenga los beneficios sociales, las vacaciones, CTS también, pero la CTS no aplica aquí, eso es intangible, si se acepta, las vacaciones, por los 5 meses, por los 5 meses. Pero yo todavía no le he pagado, él todavía no lo ha gozado, no lo ha gozado. Entonces, esos registros, esos devengues, yo lo voy a tener que adicionar de manera temporal. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando yo le pague, ya sea en el 2022, 23, 24, 25, cualesquiera que sea la cantidad de años, porque no hay un límite para ello, va a ser deducible para efectos del impuesto a la renta, va a ser deducible para poder determinar el impuesto a la renta en el año que yo pague. Esa adición temporal se va a convertir en una deducción permanente. La adición temporal se convierte en una deducción permanente. De todas maneras, la deducción temporal se convierte en una adición permanente. De todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, ¿por qué son adiciones? ¿Por qué se llaman adiciones? Porque aumentan mi renta neta imponible. Esa partecita, ese importe, ese monto al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta, aumenta. Por consecuencia lógica, también aumenta el impuesto a la renta resultante. ¿De acuerdo? El impuesto a la renta resultante. Por eso es que se llaman adiciones. Definición de términos, deducciones. Es un beneficio fiscal que la administración tributaria otorga al contribuyente. Una deducción permanente. Nosotros vamos a trabajar con muchas adiciones, poquísimas o una deducción nada más. Pero es importante conocer por qué. Los beneficios tributarios son beneficios tributarios o los que en ejercicios anteriores fueron adiciones temporales. Un beneficio tributario que te da la SUNAT como deducción permanente es que tú al contratar personal con discapacidad tienes una deducción adicional. ¿Y por qué te dice la ley deducción adicional? Porque es adicional a la deducción que se considera la propia remuneración. Recuerda, para la SUNAT, todo lo que tú gastes, inviertas, es deducción. Entonces, el pago del personal con discapacidad es deducción para la SUNAT. Entonces te dice, por contratar personal con discapacidad, obtendrás una deducción adicional en base al tiempo, perdón, en base al porcentaje que representa este personal con discapacidad en función del total de tus trabajadores y también en base al porcentaje del sueldo.
y se hace unos cálculos que no son tediosos, pero toman tiempo. Así que yo no pienso perder tiempo haciendo esos cálculos. Esa es una deducción permanente, ¿no? Hoy en día es mucho más recurrente ver a personas con discapacidad eh, estando pues trabajando de seguridad, de supervisor, quizás por ahí de vendedor. No están ya como antes, ¿no? Que se veía algo raro. Incluso yo hoy en día he visto personas con síndrome de Down, con personas con trastorno de espectro autismo de primer, segundo, tercer grado. También he visto personas con tatuajes, con aretes. Creo que ya en los tiempos de hoy ya dejaron muchas cosas en el pasado. Para bien o para mal, ya estamos de manera diferente. Espero que la gente pueda ver de igual a igual, ¿no? Porque estas personas no buscan lástima. Recuerda que son seres humanos como nosotros, no buscan lástima, buscan simplemente que se les entienda sus limitaciones, ¿no? De repente no pueden saltar, correr o entender una broma como tú, como yo, y no es justo que se le haga una mofa, se le haga una burla por algo que ellos ni siquiera entienden, ¿no? Es como que yo me pusiera a hablar de manera técnica a alguien que no me entiende nada, ¿no? Y me ría porque no entiende. Simplemente no tiene la oportunidad, no tiene, eh, quizás no ha estudiado y punto, ¿no? No hay necesidad de mofa, de burla. Eh, Cada vez hay más. Y no solamente es porque la gente es buena, ¿no? Y quiere contratarlos, sino porque hay beneficios. Planeamiento tributario, en planeamiento tributario, ¿de acuerdo? Las deducciones temporales, vamos a ver una, es interesante, son conocidos como escudos fiscales, porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. Escudo fiscal, ¿por qué? Porque me va a proteger 1, 2 o 3 años, pero después voy a tener que pagarlo. Después, deducción temporal significa que voy a pagar menos impuesto a la renta, pero cuando se convierte en una adición permanente voy a pagar más impuesto a la renta. Entonces, no es tanto un beneficio, sino que es un escudo fiscal que me protege cierto tiempo para después pagar. Evidentemente es una estrategia muy buena porque me da años para poder gestionar una liquidez, sino que las empresas a veces no planean y siempre van al caballazo, ¿no? Lo que venga, lo que venga. Y, y entonces la deducción temporal aprovechan los 2 o 3 años que tienen y cuando corresponde la adición permanente, ya no tienen los recursos, ya se lo gastaron, ya invirtieron en otras cosas. Entonces hay que tenerlo en cuenta siempre, ¿no? Una deducción temporal recurrente, interesante, es la depreciación acelerada por el concepto de leasing, que establece que yo puedo deducir de manera acelerada por el concepto de depreciación por la cantidad de años que dure el contrato de leasing, conocido también como arrendamiento financiero. Hoy en día también es conocido como contablemente propiedad en derecho de uso, propiedad de derecho de uso o algo así, ¿no? Esto hace que yo deprecie más de lo que la SUNAT me acepta y luego voy a tener que devolverle esa depreciación a la SUNAT. Me voy a cubrir 2 años, pero los otros 2 años me va a cobrar más porque he deducido de más y al final y al cabo la depreciación se va a consumir el 100%. Más, menos, igual, el 100% al final. ¿Correcto? Son conocidos como escudos fiscales porque serán adiciones permanentes en futuros ejercicios. Lo vamos a ver en la práctica, de todas maneras, no se preocupen. ¿Por qué se llaman deducciones? Es simple, porque deduce o disminuye mi renta neta imponible. Para la SUNAT, el costo de venta, los gastos administrativos, los gastos financieros, los gastos de ventas y todo aquello que deduzca su renta neta imponible le llama deducción. ¿Por qué? Porque deduce o disminuye su renta neta imponible. A la par y consecuentemente deduce y disminuye o deduce o disminuye el impuesto a la renta resultante, que es para lo que se ha hecho estas diferencias, para poder determinar el impuesto a la renta resultante.
Se le pone resultante porque resulta por pagar a la SUNAT. Entonces, concluimos. Renta neta imponible es el importe al cual se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta. Impuesto a la renta resultante es el impuesto a la renta que resulta, valga la redundancia, a pagar a la administración tributaria. Impuesto a la renta corriente neto es el impuesto que afecta el resultado del ejercicio. El resultado del ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien. Concluimos con eso entonces. Pregunto, entonces, estos 90,000 de provisión de cuentas incobrables, te voy a dar dos opciones: adición temporal o permanente. Bien, claro. La empresa ha estimado como provisión de cuentas incobrables el importe de 90,000. Dice Torres, gracias. Diferencia temporal, excelente. La empresa ha estimado como provisión de cuentas incobrables el importe de 90,000 por 3 ventas realizadas en el mes de marzo de 2021. No te dice si es que ha iniciado proceso judicial, si es que ha iniciado cobranza, tiene los documentos. No te dice la parte formal, solamente te dice la provisión. Entonces, estos 90,000 no van a ser aceptados en este ejercicio. Serán aceptados en el ejercicio donde se cumplan las características, los requisitos que establece el reglamento de la ley del impuesto a la renta. Entonces, esta diferencia temporal se le denomina adición temporal. Adición temporal, ¿por cuánto? Por 90,000. En mi caso práctico, en nuestro caso práctico, perdón, tenemos resultado antes de adiciones y deducciones. Adiciones temporales por deudas incobrables de 90,000. Entonces, total adiciones temporales, 90,000. Total adiciones es la suma de adiciones permanentes más adiciones temporales, ¿correcto? 2.200.000. Luego, deducciones temporales, está aquí. Total deducciones será total deducciones temporales. Luego, la renta neta base para las participaciones en las utilidades es mi resultado antes de participaciones e impuestos más el total de adiciones tanto temporales como permanentes, menos el total de deducciones. Luego hay un sistema de arrastre de pérdidas que se explicará luego, y la renta neta nueva base para las participaciones en las utilidades será la renta neta base para las participaciones en las utilidades menos el sistema de arrastre de pérdidas. Luego a ello se le va a aplicar las participaciones. Van a haber participaciones pagadas y no pagadas, las cuales son el 8%. El 8%. Y aquí también el 8%. Dante, pero estás calculando dos veces. No, porque después lo voy a multiplicar por el porcentaje que se ha pagado y por el porcentaje que no se ha pagado, y ahí se va a subdividir. La renta neta imponible será 2.290.000 menos alguno de estos. De repente los dos o alguno de estos, ¿correcto? Y el impuesto a la renta resultante será por 29.50%. Estoy estructurando el formato. No es necesariamente menos los dos, es solamente menos uno, pero ya lo vamos a explicar en su momento, ¿correcto? Bien, hasta ahí estamos avanzando bien. El enunciado número 2. El enunciado número 2. A ver, recuerda, esta adición temporal genera activo diferido. Aquí está la NIC 12, pero esto no lo vamos a ver hoy. La empresa, enunciado número 2, la empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de, vamos a ponerle otro importe, de 80,000, por un carro de 240,000. Vamos a ponerlo así. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación, el importe de 80,000 soles en el ejercicio, por un vehículo adquirido por el costo de 240,000 con fecha 2 de enero del 2020. Bueno, puede ser para que no te confundas, 1 de enero del 2020.
Está todo el año, no voy a depreciar todo el año. Base NIC 16, artículo 22 del reglamento de la ley. Vamos a buscar un poco el reglamento, de repente lo tenemos aquí. Artículo 22. Ya, bueno, acá te da las tasas, pues, ¿no? Los vehículos de transporte son 20%, 20% la tasa tributaria máximo, pero nosotros hemos depreciado 80.000, que es, si no me equivoco, es el 33%. 33%. Vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Cómo desarrollamos el enunciado 2? La NIC 16 me dice que yo realice la depreciación en base al análisis técnico. Claro que este es un ejemplo, ¿no? Porque en realidad, si el vehículo cuesta 240.000, yo no me hago bolas y lo deprecio al 20% anual. Porque no es significativo 240.000. Pero si hablamos de una maquinaria de minería, de construcción civil, que está costando pues 8 millones, 10 millones, ahí sí vale la pena aplicar NIC 16 y el artículo 22 de la ley de impuesto a la renta. Ahora, no te estoy diciendo que no apliques NIF, aplica en lo que puedas, pero tampoco te hagas muchas complicaciones innecesarias. Siempre ve el costo-beneficio, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver cómo aplicamos esto, cómo desarrollamos el enunciado número 2. Vamos al caso práctico. Enunciado número 2. Voy a ponerle aquí un colorcito para saber que ya lo terminamos. Turquesa. Ya está terminado ya. Mira, vehículo, depreciación tributaria es el 20%. Valor del vehículo, 240.000. Ya cambió, ¿no? Ya cambió. 2020. Perdón. Aquí debe ser 2021. ¿Ya? 2021. ¿Está bien? Ya, ahí vamos corrigiendo hasta el último, después lo convertimos en PDF. Vamos a borrar este simbolito. Ya está. Listo. 2021, 22, 23, 24 y 25. Depreciación contable. Depreciación contable será 200. No, la depreciación contable es 80.000. 80.000. En cada ejercicio yo voy a depreciar 80.000. En 3 años ya no tengo nada que depreciar. Ya no tengo nada que depreciar. ¿Correcto? ¿Cuánto estoy depreciando? Aproximadamente, depreciación contable. El profesional técnico estimó una depreciación del 33.33% anual. Listo. Pero la SUNAT, ¿cuánto me va a aceptar? 240.000. 240.000 por el 20%. 240.000 por el 20%. ¿Y cuánto me va a aceptar en el 2022? También. 23, 24 y 25 también. Y ya, tiene razón, ¿no? Y en los 5 años se va a extinguir el valor del costo de 240.000 del vehículo. Tributariamente te lo van a aceptar así. Oye, pero entonces la NIC 16 me genera una adición temporal. ¿Por qué? Recuerda, mil disculpas por favor por mi carraspera, recuerda que la adición temporal es un gasto contabilizado, concéntrate aquí por favor, es un gasto contabilizado que la SUNAT puede aceptar en ejercicios posteriores. Entonces, yo deprecio en base al NIC 16 80.000 soles, pero la SUNAT me va a aceptar de esos 80.000, 48.000. Entonces, el exceso, la diferencia que no me va a aceptar la SUNAT en este ejercicio, para mí es una adición temporal porque me va a aceptar en el siguiente o siguientes ejercicios, como sea el caso. Esta adición temporal genera un activo diferido, no te olvides. Entonces, pongo, esto no interesa, pongo los 32.000. Esa es mi adición temporal. Depreciación de activo fijo. Enunciado número 2, 32.000.
Ahora, ¿qué pasa en cada año? En el 2022 registro contablemente otra vez 80,000 y otra vez me van a aceptar solamente 48,000. Otra vez me van a aceptar solamente 48,000. Tengo una adición temporal de 32,000, ¿correcto? Si esto fuera deducciones no sería igual el tratamiento. Son adiciones. En el 2023 pasa exactamente lo mismo. Y en el 2024, como no tengo nada contable, la SUNAT me puede aceptar 48,000. Por lo tanto, aquí voy a borrar esta parte. Ahí está bien. Ah, no, también voy a borrar esto sin borde, aquí con borde. Listo. Entonces, en el 2024, ¿cuánto voy a depreciar contablemente? Nada, ya no tengo nada que depreciar. Ya se depreció contablemente el 100% del valor del vehículo o del activo. Pero la SUNAT me va a seguir aceptando 48,000. Entonces, lo que es acá adición temporal se convierte aquí en deducción permanente, los 48,000. Pero tú has tenido adiciones temporales en los 3 ejercicios por 96,000. Ah, ya, aquí están los otros 48,000 en 2025. Y ahí termina el proceso de depreciación acelerada, perdón, de depreciación en base a NIC 16. Genera adiciones temporales. Ahora, hacer esto no es tan complicado, ¿correcto? No es tan complicado, pero repito, si el valor del vehículo es 240,000, no vale la pena hacer estas complicaciones. Bien, entonces ya jalamos ahí los 32,000 y tenemos todo correcto, todo correcto. Bien, bien, continuamos. Muchas gracias, muchas gracias. El enunciado número 3 nos dice, se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores, la suma de 3,000, dice aquí, ¿no? Vamos a agregarle pues a 10,000. A 10,000. Correspondiente al ejercicio 2021. Sustentado con la planilla de gastos de movilidad. Planilla de gastos de movilidad. Llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley. Es decir, que cumple con todos los requisitos formales. El límite máximo por día y por persona es el 4% de la RMB. Ver anexo 1. Ahora, este 4% se va a modificar para este año 2022, ¿no? Ya no va a ser el 4% de 930, sino que será de 1025. Nosotros, como estamos haciendo el 2021, bueno, también podemos aplicar el 1025, no hay ningún problema, pero para evitar confusiones, al ser 2021, voy a aplicar 930. Artículo 37, inciso A1 de la ley. Vamos a ver qué nos dice el artículo, a ver, A1. A1, estamos para arriba, entonces, aquí está. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores, aquí hay algo implícito, ¿no? Por ejemplo, me consultaban, profe, eso se puede, los gastos que yo utilizo de movilidad para ir donde las ventas, para ir a vender, para ir a hablar con proveedores, ejecutivos, o gestionar mi propio negocio, ¿no? Porque yo soy empresario, pero no tengo a nadie en planilla. ¿Puedo pasar planillas de movilidad? La respuesta es no. No puedes pasar planilla de movilidad porque esto es exclusivamente para trabajadores. Lo que puedes hacer es pedir las facturas de la reunión, el almuerzo, la cena, quizás en algún lugar o también un lugar privado, ¿no? En un lugar de conferencias, en un lugar donde tú te puedas sentir cómodo en la reunión, puedes pasarlo como una representación. La diferencia es que para gastos de representación no necesitas estar en planilla. La ley no lo señala exclusivamente. En cambio aquí te dice los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores. Te dice los trabajadores está de manera literal y expresa señalando a aquellos que están en planilla
en la planilla 601, en el PET Plame, digamos, para ser más específicos. Aquellos, nada más. Oye, yo emito recibos por honorarios, ¿soy trabajador? No. Si tú emites recibos por honorarios, para la SUNAT eres un prestador de servicios de cuarta categoría. No aplicas para esta movilidad. Trabajador es solamente aquel que está en planilla y percibe renta de quinta categoría. Que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones. Eso ya debería ser tácito, pero igual la ley lo menciona. Y que no constituyan beneficio o ventaja patrimonial directa de los mismos, es decir, que no sea una fuga de dinero, ¿no? Que no sea que a ti te pagan 1.500 por planilla del PDT Planes, y te dan movilidad después en el mes de 400 soles. Eso no es correcto, no está permitido por la ley, no está permitido por la ley. Bien, entonces, los gastos por concepto de movilidad, otra vez, podrán ser sustentados con comprobantes de pago. Puedes pedir factura, ¿no? La movilidad normalmente, o el servicio de taxi es un servicio exonerado. Los que emiten documentos, facturas por este servicio, son documentos exonerados del IGB, pero pueden ser sustentados con comprobantes de pago. Algunas empresas aplicativos lo utilizan, algunas no. O, de lo contrario, con una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad. ¿Sabes qué? Gasté 50 soles, me imprimes la planilla de movilidad y pongo todos los datos, ¿no? 50 soles, el destino, de dónde a dónde, el por qué, el motivo, la fecha, mi nombre, mi firma y mi huella. La huella no es obligatoria, pero sería importante tenerla, ¿no? Pero la firma es suficiente. En la forma y condiciones que se señala en el reglamento. En la forma y condiciones que señale el reglamento. Aquí, en nuestro caso práctico, tenemos como premisa que ha sido llevada conforme al reglamento. Ajá, conforme al reglamento, ¿de acuerdo? Pero igual vamos a ver lo que dice el reglamento. Los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder, no pueden exceder, recuerda, todo exceso de un gasto parametrado por la ley, todo exceso es una adición permanente, porque la SUNAT no lo va a aceptar jamás. No lo va a aceptar jamás, ¿de acuerdo? No podrá exceder por cada trabajador el importe diario equivalente al 4% de la RMB mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. O sea, no puede exceder de 37.20 para el año 2021. A ver, 930 por 4%, 37.20. Uy. 930 por 4%, 37.20. Ahora sería 1025 por 4%, 41 soles. Oye, pero la naturaleza de mi negocio, yo gasto a veces 70 soles, ¿no? Porque tengo que ir a entregar mercadería a los clientes, tengo que recoger mercadería y regresar a los almacenes y gastamos como 70, 80 soles. No podemos pasar los 80 soles de movilidad, no debemos gastar esa cantidad. No, acá te dice lo que te va a aceptar tributariamente. Tú contablemente, empresarialmente, tú puedes gastar lo que necesites. Nadie te lo impide, pero tributariamente no vas a deducir todo. No vas a deducir todo porque no está permitido por ley. No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace referencia, planilla de movilidad, en el párrafo anterior, en el caso de trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente. Si tú tienes un concepto en tu planilla, en el PT Plan de planilla, de movilidad de libre disposición, tú ya no puedes ser beneficiario o ya no puedes firmar, ya no se va a aceptar. Si lo firmas, ya no se va a aceptar, ya no se va a aceptar la deducción de esos gastos. ¿Por qué? Porque ya tienes en el concepto del PLAME planilla de libre disposición.
El aporte voluntario, bueno, eso ya es. ¿Qué más te dice? Nada más. A1 nada más. Lo demás ya no tiene nada que ver. ¿Qué más? Eh, Inciso B del artículo 21 del reglamento. Vamos al reglamento, inciso B. Buscamos, inciso B. Ahí está. Creo que me pasé. Estoy en el inciso, en el artículo 22, creo. Ah, me pasé. C, A, bien. B, 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 B. ¿Aquí estás? No, más arriba. Esto es lo que dice sobre la discapacidad, personal con discapacidad, porcentajes de acuerdo a la remuneración y de acuerdo a lo que representa la cantidad de trabajadores con discapacidad, lo que representa en función del 100% de trabajadores. Inciso B. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores a que se refiere el inciso A1 del artículo 37 de la ley se sustentarán como comprobantes de pago. Bueno, aquí me voy a demorar. Mejor vamos aquí al anexo 1, que es el enunciado 3, y le voy a poner, pues, ¿no? Pusimos 10.000, creo, en el caso práctico. Es mucho. Voy a poner 1.200. 1.200. Lo que significa que le voy a poner importe utilizado de 100 soles a cada uno. Porque entiendo, o lo hemos hecho así, 15 de enero del 2021, 15 de febrero del 2021, 15 de marzo del 2021, 15 de abril del 2021. Imaginemos que hemos hecho una movilidad, una planilla por mes nada más, un movimiento, para hacerlo sencillo nada más. Bueno, 17 de julio de 2021, me confundí, 15 de agosto de 2021, no puedo dejarlo así, lo corrijo, 15 de septiembre de 2021, 15 de octubre de 2021, 15 de noviembre de 2021, 15 de diciembre de 2021. Estos son personales trabajadores de la empresa, han gastado 100 soles en la movilidad. Su límite máximo es 37.20, 37.20. ¿Correcto? Por lo tanto, el gasto deducible es 37.20 por cada movilidad. Bien, el exceso o gasto no deducible o adición permanente es 62.80. Sumado todo, 754. Redondeando, ¿no? Vas a redondear. Entonces, jalamos estos 754, que es una adición permanente. ¿Por qué es adición permanente? Porque todo gasto que excede el límite establecido por la ley es un gasto, perdón, es una adición permanente. Es una adición permanente. Entonces yo pongo aquí, busco adiciones permanentes, movilidad de trabajadores. Excelente, 754 soles. Anexo 1, listo. Aquí voy a redondearlo para que aparezca simplemente 754. Listo. Perfecto, excelente, muy bien. Aquí lo voy a poner con la pestañita turquesa y el día, ¿qué día estamos hoy? Miércoles, ¿no? El día viernes trabajamos la parte de la formalidad de las planillas porque me voy a tardar buen tiempo y no quiero correr. Les agradezco mucho su participación, su perseverancia. Es importante llegar al último con las mismas ganas y fuerzas y nosotros lo estamos haciendo. ¿De acuerdo? Espero que tengan un excelente descanso, que tengan muy buenas noches y conmigo será hasta el día viernes, Dios mediante, Dios mediante. Hasta pronto, hasta pronto.